Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en esta mañana. Qué bueno que nos están acompañando. Yo soy Daniel y ella es mi esposa Hani y nos toca dar la palabra del día de hoy. Estamos en la serie Invita a Jesús a tu casa y ya llevamos dos historias previas a esta. Esta es la tercera de la serie. Y bueno, en esta historia del día de hoy vamos a hablar sobre un personaje muy interesante, un personaje con mucho dinero, de una posición económica muy alta, posición política muy alta, y que se encuentra con Jesús y a quien Jesús le cambia la vida. Así es que no te despegues, va a estar muy interesante y esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Acompáñanos. Pues bienvenidos. El título de la plática de hoy se llama Recibe a Jesús en tu casa y está basado en Lucas 19 del 1 al 10, que dice lo siguiente. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy has llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, para poder analizar esta historia vamos a presentarles 5 puntos para poder desglosarla y poder entender un poquito lo que está pasando en la historia y lo que nos enseña la historia. El primer punto es que Jesús impacta en todos los niveles. Recuerden que para este momento, para este momento en particular de la narración de esta historia, ya habían pasado cosas previas en la vida de Jesús y en toda la gente alrededor, que ya habían hecho que la gente volteara a ver a Jesús, ¿no? Entre estas cosas podemos ver que Jesús ya había expulsado demonios, había sanado ya a mucha gente, entre ellos paralíticos, leprosos, ciegos, ¿no? Ya había alimentado a los 5,000, entre hombres y mujeres, seguramente eran mucho más, y ya había incluso levantado de los muertos a personas. Entonces, la figura de Jesús ya era bastante interesante para muchos, ¿no? Estoy hablando desde personas que lo seguían incluso solo porque les daba de comer. Incluso Jesús les dijo abiertamente: ustedes solamente me siguen porque les doy de comer. Entonces había gente que a lo mejor en su hambre y todo pues lo buscaban y lo seguían por ver los milagros, por comer quizá de lo que él, de todo lo que hacía. Pero había también desde entonces, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos, como es el caso de Zaqueo. Zaqueo era un hombre que tenía muchísimo dinero y de una posición política muy alta. Y bueno, Zaqueo, ya habíamos hablado la semana pasada sobre Mateo, y ya nos dio Ariel un preámbulo de lo que era un recaudador de impuestos. Bueno, Zaqueo era todavía el jefe de los recaudadores de impuestos. Entonces, si los recaudadores de impuestos eran mal vistos en ese entonces, todavía Zaqueo peor, porque Zaqueo era en una posición mayor, todavía se sabía que él robaba más y que era un hombre, como les comento, políticamente de un nivel más alto, ¿no? Entonces, esta es la persona de Zaqueo al que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver todo lo que hizo para encontrarse con Jesús. Y así es que, pues bueno, ese es el punto 1. Ahora, en este punto que estás mencionando respecto a que Jesús impacta en todos los niveles, en todos los acontecimientos que tú ahorita estuviste mencionando, el paralítico, el ciego, vemos personas de diferentes condiciones. Y en muchos de los evangelios se habla que cuando Jesús hacía un milagro, la gente corría
corría a hablar de este milagro, de este acontecimiento. Muchas veces Jesús pedía que se guardara silencio y algunas de las personas a las que Jesús les hacía el milagro iban, corrían y hablaban de estas maravillas que Dios había hecho. Muchos versículos dicen que la fama de Jesús se extendía en toda la región. Entonces, de ahí viene el impacto que seguramente Zaqueo ya había escuchado. Como segundo punto tenemos corre al encuentro. El versículo número 3 de esta historia dice lo siguiente: Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Este punto es muy interesante porque nos permite ver en primer lugar que Zaqueo tenía una condición física. Además de lo que nos había comentado Dani respecto a su posición política, económica, era una persona que no era bien vista en el pueblo judío, porque de acuerdo a la tradición, pues eran personas que extorsionaban para ganar un poco más de dinero, entonces se les veía como ladrones, se les veía como traidores. Además de ello, Zaqueo era de baja estatura, era chaparrito. Y dice ahí que él quería encontrarse con Jesús, pero que la multitud le impedía verlo. Pero hay una frase importante en este versículo que es el así que. Así que, entonces a Zaqueo no le detuvo la condición que él tenía. Más bien su condición le impulsó a hacer una planeación y actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que hizo? Dice que él se adelantó. Ahora no solo se adelantó, sino que se adelantó corriendo. Y se subió a un árbol sicómoro rápidamente para poder ver a Jesús. Esto me permite ver y nos permite aprender que nuestra condición no debe detenernos. No debemos enfocarnos en nuestra condición o en la realidad, a lo mejor que estamos viviendo, por más difícil que sea. Más bien debemos enfocar nuestra mirada en Jesús y entonces adelantarnos y correr hacia Él. Es padrísimo ver cómo hasta cierto punto Zaqueo también fue creativo porque hizo algo que no hizo nadie de la multitud. A él no le impidió su condición el deseo de ver a Jesús y entonces se adelantó y corrió. Zaqueo sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Ya había tomado Jesús la iniciativa porque Jesús es el que toma la iniciativa con nosotros. Él ya había planeado pasar por este lugar. Pero también Zaqueo tomó la iniciativa y entonces a pesar de su condición, él decide adelantarse y correr y subir. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es mi condición? ¿Cuál es mi realidad? Muchas veces pensamos que por nuestra condición, que por la realidad que vivimos, no podemos acercarnos a Jesús. Por ejemplo, podemos pensar como, bueno, pues yo nunca he leído la Biblia o yo no entiendo lo que dice la Biblia. Yo soy muy enojón, o yo soy muy mentiroso, o yo no he actuado bien en mi vida y pues tal vez no merezco acercarme, no puedo acercarme. Que eso no te detenga, que eso no te detenga a buscar a Jesús y adelantarte. A lo mejor piensas que no vas a ver por encima de la multitud, pero ¿qué crees? Hoy hay una gran noticia. La palabra de Dios dice que el que va a Jesús, Jesús no le rechaza, así como lo hizo con Mateo. Entonces el día de hoy, adelántate corriendo, porque Jesús va a pasar. Al tercer punto de nuestra historia le titulamos Busca a Jesús sinceramente. Ahora, Zaqueo ya estaba en este punto de la historia demostrando su interés por Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Pues con todo lo que Hani ya nos explicó que él estuvo haciendo, ¿no? El hecho de adelantarse, ver cómo le hago, subirse al árbol. O sea, todas esas eran acciones que estaban demostrando su interés por encontrarse con la persona de Jesús. Es como cuando un chico tiene algún interés en una chica
pues obviamente lo que hace es, se acerca, ¿no? Le pregunta su nombre, le manda a lo mejor una flor o le manda una carta en fin, hace cosas que le hacen a esta chica entender que él tiene interés por ella, ¿no? Así Zaqueo estaba haciendo acciones que demostraban su interés por encontrarse con Jesús. Ahora Jesús ya sabía que Zaqueo estaba haciendo estas cosas, a pesar de que estaba detrás de la multitud y a pesar de que estaba ahí chiquito, chaparrito y no se veía y que estaba tratando todo eso, tratando de hacerlo para encontrarse con Jesús. Jesús ya lo sabía. Y les puedo demostrar que Jesús tenía la capacidad de conocer esta clase de cosas con una historia que sucedió previo, que está relatada en Juan 1:45. Dice lo siguiente: Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel sobre el que escribió Moisés en la ley, y los profetas también escribieron acerca de él. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le dijo: ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Felipe dijo: ven y lo verás. Jesús vio a Natanael que se acercaba y dijo: este es un verdadero israelita. No hay engaño en él. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te invitara a verme. Entonces, en esta historia podemos ver cómo Jesús tiene esa capacidad de ver más allá de lo que está sucediendo alrededor meramente suyo. Y él tenía seguramente los ojos ya puestos en Zaqueo antes de que se encontraran físicamente. O sea, Jesús ya estaba viendo también, ya estaba adelantándose también a ver lo que Zaqueo iba a hacer. Y bueno, a Jesús no le da miedo demostrar que él tiene este poder también de saber cosas como esta, ¿no? El nombre de una persona o sea, el poder demostrar que ya tenía sus ojos puestos en ella desde antes. Y cuando se encuentra con Zaqueo y pasa justo debajo del árbol, dice ahí que lo voltea a ver y entonces le dice: Zaqueo. Ahora imagínate el impacto de Zaqueo cuando en su interés por buscar a Jesús se lo encuentra de frente y Jesús lo voltea a ver a los ojos y le dice su nombre. ¿Qué sentirías tú de repente? Si, ay, yo creo que se haberse quedado Zaqueo. Más emocionado que una chica cuando su crush lo voltea a ver, ¿verdad? Entonces, imagínense el impacto para Zaqueo. Ahora, tú puedes el día de hoy también saber que todo lo que haces tú para encontrarte con Jesús, Jesús lo ve. Y Jesús sabe cuando tú, a pesar de que pareciera que es ahí en lo lejos de tu cuarto donde estás a lo mejor abriendo la Biblia para quererlo conocer, o donde estás tú ahí en lo escondido, inclinando tu rodilla para decirle: necesito que me ayudes en esta situación. Y tú puedes pensar, quizá estoy pasando desapercibido para Jesús, pero bueno, cuando tú buscas sinceramente a Jesús y lo demuestras, así como Zaqueo lo estaba haciendo, Jesús no va a pasar desapercibida esa acción y Jesús va a hacer algo a favor tuyo, así como hizo algo a favor de Zaqueo, porque Jesús sabía que Zaqueo le necesitaba en su vida. Y al ver el interés de Zaqueo, Jesús responde también con una acción que iba a generar el encuentro de estas dos personas. Fíjate que relacionado con lo que comentas, Dios me recuerda el versículo que dice Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, Jesús nos conoce y Él nos llama por nuestro nombre, así como lo hizo con Zaqueo, que le dijo: aquí te estoy viendo, mis ojos están puestos en ti. Así también esta mañana los ojos de Jesús están puestos sobre nosotros, sobre ti que estás viendo esta transmisión. Él te conoce y Él te está llamando por tu nombre. A lo mejor lo que tú decías, piensas que vas a pasar desapercibido.
delante de Jesús no pasamos desapercibidos porque sus ojos están fijos sobre nosotros. Bueno, como cuarto punto tenemos: recibe a Jesús en tu casa con alegría. El versículo número 5 y 6 de esta historia, Lucas 19, dice que Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que pose yo en tu casa. Otra versión dice que dijo Jesús: debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. La mirada de Jesús, de la cual tú hablabas, en Zaqueo, fue una mirada que yo quiero imaginar, no una mirada juiciosa, sino una mirada llena de amor. Una mirada que le estaba diciendo: sí, te veo, te conozco y conozco absolutamente todo de ti. Y a él esa mirada, la presencia de Jesús mismo, le impactó y le produjo un gran gozo y un gran entusiasmo. Ahora, yo creo que Zaqueo tenía muy buena condición física, porque ya habíamos visto que cuando vio su condición se adelantó y dice que corriendo fue a subirse al árbol. Y ahora acá también se baja rápidamente. Digo, esto es como un adicional, ¿no? Pero además de ello, bueno, Jesús, al verlo, produce en Zaqueo ese gozo, esa alegría, porque además es necesario que me hospede en tu casa, no en la casa de toda esta multitud, ¿no? De esta otra persona, no. Oye, sí, a ti que estás allá arriba, ahora sí que córrele, porque voy para tu casa. Ese fue un gran impacto. O sea, Jesús quiere ir a nuestras casas. Dice, es necesario. Y Él quiere hospedarse en nuestra casa. Y nuestra casa es nuestra vida. Es el lugar de intimidad. Entonces Él quiere estar en nuestra vida. Él quiere estar en tu vida esta mañana. Y el recibirle en nuestra vida genera gozo, genera alegría, genera entusiasmo. La presencia de Jesús produce en nosotros el fruto del Espíritu, tal como lo dice Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y Zaqueo estaba comenzando ya a experimentar, al recibir a Jesús en su casa, el fruto del Espíritu. De igual forma, este gozo, el día de hoy, es nuestra fortaleza en todo lo que hemos estado viviendo. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra casa, Él puede llenar nuestra vida con ese gozo, con esa paz, con esa bondad, con ese amor que tanta falta nos hace. Entonces, el recibir a Jesús va mucho más allá de, pues pásale y aquí. No. Es la presencia misma de Jesús. Todo lo que Jesús es, todo lo que Dios es, entra a nuestra casa y llena nuestra casa, llena nuestras vidas. Ahora también no todo va a ser como seguramente miel sobre hojuelas, o puede ser que no lo sea siempre. Así como en esta historia tampoco lo es, también en la historia nos relata que hubo hombres que empezaron a criticar, ¿verdad? ¡Ay! ¿Cómo es posible que este se esté juntando con pecadores? Y empiezan ahí a señalar no sé si hasta con envidia, el hecho del encuentro de Jesús con Zaqueo. Pero puede pasarte a ti igual. A lo mejor tú estás empezando a tener un interés por Jesús y en tu interés por Jesús puedes encontrarte con personas alrededor que digan, ¿qué? ¿Tú? Ay, ya, si tú eres bien pecador, si te conozco, si yo te veía ahí chupando hasta que te quedabas perdido en el antro, o yo te veía ahí que andabas de mujeriego, o no sé, o sea, así ya, si tú siempre le robabas a tu hermana el dinero, ¿no? O sea, no sé, o sea, seguro puede haber gente que diga, tú no puedes estar a la altura de Jesús porque como Zaqueo te quedas chaparrito, ¿verdad? Junto a Jesús. Pero Jesús no se fija en esa condición. O sea, obviamente Jesús sabía quién era Zaqueo, obviamente sabía que el tipo de vida que Zaqueo estaba llevando,
pero eso no le daba miedo tampoco a Jesús. Y Jesús va a su casa y eso nos lleva al quinto punto, que es muévete con valor hacia donde Jesús te lleve. Es decir, cuando tú empieces a encontrarte con Jesús en tu vida, cuando empieces a conocerlo, cuando empieces a buscarlo en su palabra, va a haber cosas que te va a mostrar de tu propia vida y que te vas a dar cuenta de modos de vivir que estás llevando que no son los correctos, ¿no? Y así como con Zaqueo, o sea, Zaqueo pues sabía que él era o sea, bueno, a lo mejor hasta ni se había dado cuenta, pero de repente en ese encuentro con Jesús se da cuenta de que es una persona que está robando muchísimo, que en su robar está haciéndole mal a la gente de su alrededor. Y entonces yo creo que en ese darse cuenta, dice él, tengo que hacer algo para cambiar esto, ¿no? Y dice que se levanta y entonces dice, Señor, todo lo que yo haya robado les voy a, no solo les va a devolver lo que les robó, sino todavía más, ¿no? Es decir, él estaba tratando no solo de cambiar su forma de vivir, sino de enmendar de cierta forma lo que ya había hecho mal, pues para poder demostrarle a Jesús que su encuentro con él lo había impactado de tal forma que su vida iba a cambiar, ¿no? Y bueno, esto se lo demuestra Jesús diciéndoselo, ¿verdad? Y Jesús también le demuestra a Zaqueo con palabras que justo eso, o sea, el hecho de que Zaqueo estuviera cambiando de dirección su vida, o sea, estaba yendo para una dirección que era incorrecta, pero decir, no, ahora voy a cambiar y voy a hacer lo que es correcto, eso es lo que estaba trayendo salvación a su casa, porque Jesús le dice, ¿no? El día de hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y Jesús todavía le dice, porque el Hijo del Hombre no vino sino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Entonces, esa era la razón de Jesús de encontrarse con Zaqueo. Jesús sabía que Zaqueo necesitaba, más allá de posesiones y todo esto, porque obviamente lo tenía, necesitaba encontrarse con él para que su forma de vida fuera transformada y que él pudiera tomar una nueva dirección para sus siguientes años, ¿verdad? Y bueno, Jesús quiere lo mismo para tu vida. Si el día de hoy tú te sientes igual como perdido o sientes que ya no sabes para dónde, o sabes incluso que tu vida está yendo en una dirección que es incorrecta, entonces hoy puedes decidir redireccionar tu vida. Y bueno, no hay ninguna fórmula como espiritual así rara o milagrosa o mágica que va a generar, o sea, algo en tu vida más poderoso que el que te decidas obedecer a Dios y hacer el bien, así como Zaqueo lo hizo. En el caso de mi esposo y mío, pues años atrás nos sentimos como Zaqueo, a lo mejor perdidos, alejados de Jesús, pero Jesús vino a nuestro encuentro y fuimos y nos adelantamos y corrimos a sus brazos de amor y ahora podemos gozar de su presencia. Pudimos experimentar este cambio de dirección, conocido también como arrepentimiento, que es girar completamente la forma en la que llevas tu vida y que a lo mejor no le agrada a Dios. Dios está lleno de amor para con nosotros. Tan lleno de amor está que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Este Jesús que encontró a Zaqueo, más adelante murió en una cruz y murió para salvarnos de la muerte y de nuestros pecados. Nosotros merecíamos ese lugar porque teníamos el pecado. Pero Dios así mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y ahora podemos gozar de una vida plena. Sí, claro, nos vamos a equivocar, pero ahora tenemos a nuestro lado a Jesucristo para ayudarnos y ayudarnos a ser más y más como Él. Así que el día de hoy hay 2 invitaciones. La primera invitación es a recibir a Jesús en tu casa. Tal vez es la primera vez que conoces y escuchas de este Jesús, de este mensaje y dices, wow, a mí me gustaría recibirlo.
A pesar de mi condición, yo quiero hacer lo que hizo Zaqueo. Quiero correr al encuentro de Jesús porque sé que su mirada me está viendo con amor. Entonces, si esa es tu decisión, si esa es tu respuesta a esta gran noticia de amor, te invito a que hagas la siguiente oración. Jesús, te doy gracias por este día, te doy gracias por estas palabras que tú me has enseñado y que están hablando a mi corazón. Te doy gracias por haber muerto en una cruz por mí, por tomar mi lugar y en ese sacrificio darme tu perdón y darme una vida nueva, eterna. Yo decido este día recibir esta gran noticia, recibirte en mi vida, recibirte en mi casa. Sé bienvenido y lléname de tu presencia. Te doy gracias por tu salvación. Por Cristo Jesús. Amén. Y bueno, el segundo llamado en esta mañana es para aquellos que pues quizá ya conocen a Jesús, ¿no? Ya dices, yo ya conozco a Jesús, ya de hecho ya lo invité a mi casa, es decir, ya tienes una cercanía con Él, ya le buscas, ya tratas de escucharlo, pero a lo mejor ya perdiste esa alegría, o a lo mejor en algún momento quisiste acercarte a Jesús, pero ya hoy día como que ya no le prestas tanto atención a sus palabras, como si ya el que Él conviviera contigo en la casa ya se volvió una costumbre, digamos, y ya nada más está ahí sentado, pero ya ni siquiera te volteas a escuchar sus palabras, ¿no? Entonces, si tú estás en esta situación, pues queremos hoy recordarte que Jesús va a tu casa, pero porque quiere impactar tu vida y transformarla. Así es que la invitación el día de hoy es que retomes esa actitud de gozo por la presencia de Jesús en tu vida y que retomes la actitud de poner atención a sus palabras, para que sus palabras transformen tu vida y para que tú puedas ver en tu vida ese futuro glorioso que tiene Dios preparado para ti, porque dice la Biblia que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Entonces, las palabras de Jesús y sus consejos y todo lo que Él es y lo que vino a hacer por nosotros, el propósito es para que Dios te dé un futuro y una esperanza gloriosos para tu vida y para la mía. Entonces, la invitación es retoma nuevamente o retoma esta actitud de escuchar a Jesús, y vamos a hacer una oración para poder pedirle a Dios que nos ayude en esto. Así es que te invito a que cierres tus ojos y, Señor, pues gracias porque nos enseñas, Señor, a través de tu palabra que nuestra actitud hacia ti es importante, que nuestra actitud hacia ti genera que tú voltees a vernos y que tus palabras, Señor, cuando las escuchamos con atención, pueden transformar nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes si es que hemos hecho a un lado el escucharte, o hemos hecho a un lado tus palabras, o hemos dejado de tener este gozo hacia tu palabra, que nos devuelvas otra vez este gozo, Señor, que nos ayudes hoy te decimos que queremos con gozo recibirte nuevamente, que queremos con gozo escuchar tu palabra, que queremos ver esa transformación en nuestra vida. Te recibimos en nuestra casa una vez más y te abrimos las puertas para que nos ayudes y nos transformes. Amén. Y bueno, pues ese es el mensaje del día de hoy. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo fue para la nuestra al estarlo preparando para ti. Y bueno, no olvides darle like a este video. No olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, para que todos los videos que vienen pues te lleguen. Dale campanita para que te avise cada vez que se suba un video nuevo. Y pues bueno, eso es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Que Dios les bendiga mucho, nos da mucho gusto saludarles. Nos vemos en otra cápsula que nos toque compartir, y que Dios les bendiga.
Somos tus hijos e hijas, reunidos aquí para verte, Dios. Alzamos a ti nuestros corazones, Padre, esperando tu presencia, Dios. Nuestras manos alzamos juntos, te adoramos, oh Dios. Aquí estás, tu espíritu derrama, amamos tu casa, oh Dios. Aquí estás. El camino eres, la vida y verdad por siempre. Anhelamos conocerte más. Nuestras manos alzamos juntos, adoramos, oh Dios. Aquí estás, tu espíritu derrama, amamos tu casa, oh Dios. Aquí estás, nuestras manos alzamos juntos, te adoramos, oh Dios. Aquí estás, tu espíritu derrama, amamos tu casa, oh Dios. Aquí estás. Ven como un viento veloz, enciende el fuego, Dios. Ven, arde en mi interior, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Ven como un viento veloz, enciende el fuego, Dios. Ven, arde en mi interior, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Ven como un viento veloz, enciende el fuego, Dios. Ven, arde en mi interior, haz tu voluntad. Nuestras manos alzamos juntos, te adoramos, oh Dios. Aquí estás, tu espíritu derrama, amamos tu casa, oh Dios. Aquí estás, nuestras manos alzamos juntos, te adoramos, oh Dios. Aquí estás, tu espíritu derrama, amamos tu casa, oh Dios. Aquí estás. Ven como un viento veloz, enciende el fuego, Dios. Ven, arde en mi interior, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Ven como un viento veloz, enciende el fuego, Dios. Ven, arde en mi interior, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Ven como un viento veloz, enciende el fuego, Dios. Ven, arde en mi interior, haz tu voluntad, haz tu voluntad.